Eso es lo que vale. Fíjense, hoy vamos a ver músculos de la pierna y del pie, ¿verdad? Los músculos del pie, vamos a hacer énfasis principalmente es en cómo están distribuidos los músculos. No nos vamos a parar en origen e inserción, porque eso de verdad que no, o sea, es innecesario aprendérselo. No es innecesario, por supuesto, todo conocimiento de medicina es importante. Pero digamos que no es algo que, ay, mira, si no se aprenden esto, van a ser unos médicos mediocres. No. La mayoría de los médicos no se acuerdan ni siquiera que en el pie hay un montonal de músculos. O se acuerdan que hay un montonal de músculos, pero no saben cuál es. Los Entonces, hoy obvian. nos vamos a encargar de cuáles son esos músculos y cómo se distribuyen. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y en cuanto a la pierna, sí vamos a ver origen e inserción y cómo se dividen los músculos en la pierna. Eso es lo más importante que vamos a ver hoy. Hoy no vamos a usar el Atlas tampoco, ya lo instalé. En fin. Porque quiero primero que vean cómo están distribuidos los músculos y el viernes sí vamos a ver cómo, en el Atlas, cómo se ven todos los músculos del miembro inferior. Eh, pero porque estos músculos, los de la pierna y los del pie, tienen mucha mnemotecnia. Entonces quiero que fijen primero las mnemotecnias para que no se les olviden, ¿ok? Presten mucha atención a las mnemotecnias que les voy a pasar, que les voy a ir diciendo, porque eso les va a ayudar mucho a ustedes para recordar los músculos de pierna y pies. Y las preguntas vienen en el transcurso de la clase. Tengo más o menos como 1000 preguntas que hacer, pero bueno. Ajá, entonces, músculos de la pierna. ¿Avanzamos? Los músculos, hoy estoy dando la clase del teléfono porque el internet está inmamable. Entonces, si le meto otro Wi-Fi, o sea, si conecto otro sistema, va a empezar a gafiar. Entonces, mejor lo dejamos así. Ajá, entonces, los músculos de la pierna, fíjense, se dividen en 3 grupos. Un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Y el grupo posterior se divide en 2 planos, un plano profundo y un plano superficial. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo se distribuyen estos músculos. Vamos primero con el grupo anterior. El grupo anterior de la pierna incluye 4 músculos que la mnemotecnia, para recordarlo, o sea, recordar cuáles son esos músculos de adentro o de interno hacia afuera, tía gorda come peras. ¿Ok? Tía gorda come peras. ¿Cómo es eso, doctor? Fíjense. Tibia, vista desde arriba. Peroné, visto desde arriba. ¿Cómo se llama esto? Hola. Hola, Eh, hola. espina. Espina del peroné. Perfecto. Esa espina del peroné nos divide la cara interna del peroné en una mitad anterior y una mitad posterior. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos bordes tiene la tibia? 3. Ok, 3. Anterior, externo e interno. Esto es interno y esto es externo. ¿Ok? El peroné, igual, perdón, la tibia tiene 3 caras. Cara externa, interna y posterior. El peroné tiene una cara interna, una cara exterior, una cara externa y una cara posterior. ¿Ok? Y 3 bordes igualitos. Eso lo vimos en osteología. Ajá, 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 ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que acaba de aparecer? No veo. Ah, la A línea. ver, eso. La membrana ¿Quién me lo interósea. dice? Membrana interósea, exactamente. Entonces, los músculos, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, los músculos del grupo anterior de la pierna son estos 4, de adentro hacia afuera. Tibial anterior, tía, extensor común del dedo grueso, gorda, extensor común de los dedos, come, y peroneo anterior, peras. Tía gorda come peras, de adentro hacia afuera, tía gorda come peras. ¿Ok? Fíjense, el tibial anterior se va a insertar, se va a originar, perdón, en lo que es la cara externa de la tibia. Y el peroneo anterior se va a originar en lo que es la cara externa del peroneo. Nos quedan el extensor común del dedo grueso y el extensor común de los dedos, que se van a originar ambos en la cara externa e interna del peroneo, en los dos.
tal cual. Así tal cual se originan los músculos del grupo anterior de la pierna. Entonces, adentro hacia afuera es tía, gorda, come, peras. Tía, gorda, come, peras. Tibial anterior, extensor común del dedo grueso, extensor común de los dedos y peroneo anterior. ¿Ok? ¿Qué función tiene el tibial anterior? Él es un músculo flexor o extensor, o mejor dicho, flexor dorsal del pie. En el pie no se usa tanto el tema de extensión y flexión, se usa más flexión dorsal y flexión plantar. Cuando flexionamos el pie hacia arriba, lo doblamos hacia arriba, estamos realizando flexión dorsal. Y cuando lo flexionamos hacia abajo, estamos realizando flexión plantar. ¿Ok? ¿Sí se me entendió eso? Sí. Sí. Ajá, entonces el tibial anterior es un músculo flexor dorsal. ¿Ok? Flexiona dorsalmente el pie. Y también va a ayudar en lo que es la rotación interna y abducción del pie. ¿Ok? Cuando nosotros movemos el pie hacia adentro o lo rotamos hacia adentro, estamos contrayendo el tibial anterior. Muy bien, muy bien. Los extensores, bueno, los extensores obviamente son extensores de los dedos o flexores dorsales de los dedos, en zancuditos. Y el peroneo anterior es un músculo encargado principalmente de la rotación externa y separación del pie. ¿Ok? El peroneo anterior. Esas son las funciones del pie, de los músculos del pie. Digo, del grupo anterior de la pierna. Fíjense que estamos viendo una pierna derecha, tibia, peroneo, esto es interno. Esto que está aquí es externo. Uy, externo. ¿Ok? Y aquí vemos entonces cara interna de la tibia, cara externa de la tibia, cara interna del peroné, cara externa del peroné. Entonces, acuérdense, de adentro hacia afuera, la mnemotecnia es tía gorda come peras. Tía, tibial anterior, se inserta en lo que es la cara externa de la tibia. Pera, peroneo anterior, se inserta en lo que es la cara externa del peroné. Gorda, perdón, extensor común del dedo grueso, se inserta en la cara externa de la tibia y en la cara interna del peroné. Y el extensor común de los dedos, el come, se origina en lo que es el tubérculo de Jerdí en la tibia y en la cara interna del peroné. Fíjense que los dos del medio se insertan tanto en la tibia, o se originan, perdón, en la tibia como en el peroné. ¿Ok? Fíjense, lo vemos. Entonces, tibia, tibial anterior, come, tía gorda, gorda, extensor común del dedo grueso que va a la base de la falange distal del primer dedo, come, extensor común de los dedos que va a la base de la falange distal, perdón, a la base de la falange media de los 4 últimos dedos, y el peroneo anterior, peras, que va hacia la base, o mejor dicho, que va hacia la cara dorsal del cuboides, de la tercera cuña. ¿Ok? Entonces, de nuevo. Tía gorda come peras. ¿Ok? Tibial anterior, extensor común del dedo grueso, o también llamado extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Muy bien, y aquí se lo señalo. Tibial anterior, extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos, peroneo anterior. Muy bien. Ok, vamos ahora al grupo posterior de la pierna, que yo les dije que se dividía en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. Vamos a ver primero el plano profundo, que también tiene una mnemotecnia. ¿Cuál es la mnemotecnia para recordar los músculos del plano profundo de la pierna? En el plano profundo, el grupo posterior de la pierna, tenemos 4 músculos: popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor común del dedo grueso. La mnemotecnia es po-fleco, ti, fle, o fleco y fle, ¿ok? Po de popliteo, fleco de flexor común de los dedos, ti de tibial posterior y fle de flexor propio o común del dedo grueso, ¿ok? Po, fleco, ti, fle. Doctor, ¿cómo va eso distribuido en la pierna? Bueno, fíjense, eso va de la siguiente manera. El popliteo arriba y abajo, el fleco y fle. Popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor común del dedo grueso, de adentro hacia afuera. Po, fleco, ti, fle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, cara posterior de una pierna derecha, peroné, tibia. Aquí estamos viendo la cara posterior de la tibia, la cara posterior del peroné. ¿Ok? Línea del sóleo, la marco.
Y ahí vemos entonces, fíjense, el popliteo se va a originar en lo que es toda la cara posterior de la pierna, pero por encima de la línea del sóleo, ¿ok? Importante que recuerden eso, por encima de la línea del sóleo se origina el popliteo, que va de ahí a insertarse el cóndilo externo del fémur. Es un músculo que se encarga, o que es sinérgico en lo que es la flexión de la pierna y también en lo que es la rotación externa del pie, ¿ok? Entonces, importante el popliteo. Acuérdense, va desde la cara posterior de la tibia, por encima de la línea del sóleo, hasta el cóndilo externo del fémur. ¿Ok? Luego viene el flecotiflé, el flexor común de los dedos que se origina en la cara posterior de la tibia. El tibial posterior, que se origina en la cara posterior de la tibia y el peroné. Y el flexor común del dedo grueso, o flexor posterior del dedo grueso, que se origina en la cara posterior del peroné. ¿Ok? Flecotiflé. Ellos llegan al pie, a la planta del pie, y fíjense, el flexor común de los dedos llega a la base de la falange media de los 4 últimos dedos. Y el tibial posterior llega a lo que es el cuboides. ¿Sí? Perdón, el cuboide, al escafoide, es la cosa. Al escafoide, y el flexor común del dedo grueso va a la falange, a la base de la falange distal del primer dedo. ¿Ok? Esto, bueno, es la inserción y todo eso, eso no se pregunta mucho en la pierna. Lo importante es recordar cómo están distribuidos los músculos de la pierna y el pie. ¿Ok? Eso es lo que más se pregunta, y por supuesto la acción. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que hacer énfasis, y lo que yo siempre hago énfasis. Apréndanse esto, apréndanse esto, apréndanse esto. ¿Ok? Ajá. A ver, no sé qué parece esto aquí. Y ese los marcos de referencia. Popliteo, por encima de la línea del sóleo. Flexor común de los dedos. Tibial posterior. Flexor propio del dedo grueso. Flecotifle. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo vemos otra vez, fíjense. Popliteo. Flexor común de los dedos. Tibial posterior. El tibial posterior es un músculo flexor dorsal del pie, o sea, quien flexiona, flexor plantar del pie, ¿ok? Cuando flexionamos la planta del pie, estamos contrayendo al tibial posterior. Y también el tibial posterior ayuda en lo que es la rotación interna y aproximación del pie, junto con el tibial anterior, ¿ok? Entonces, tibial posterior y flexor propio del dedo grueso, ¿ok? De arriba, de nuevo, popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor común del dedo grueso. Otra vez. O, eco, ti, fle. ¿Ok? Y una cosita, vean cómo los tendones del músculo tibial anterior, tibial posterior, y el tendón del músculo flexor común de los dedos se entrecruzan. ¿Ok? Hacen una X. Eso suele preguntarse, ¿cuáles son los tendones o qué músculos se entrecruzan a nivel del talón? El tibial posterior y el flexor común de los dedos, ¿ok? ¿Ok? Ellos se entrecruzan, se doblan, se entrecruzan, esa es la palabra, se entrecruzan y luego van a insertarse en la planta del pie, ¿ok? Muy bien. Y en el plano superficial del grupo posterior de la pierna tenemos al llamado tríceps sural y el plantar largo. El tríceps sural, como es un músculo tríceps, tiene 3 tendones, 3 orígenes, ¿ok? Los primeros 2 tendones son estos que están aquí, son los gastronemios, o también llamados gemelos, ¿ok? Gastronemios o gemelos, esto es lo que uno llama músculo de la batata, pero realmente no se llama así. Gastronemios o gemelos, ¿ok? Los gastronemios o gemelos se originan los dos de la cara externa de los cóndilos, ¿ok? El cóndilo interno y el cóndilo externo, ¿sí? Gastronemios. Ajá. Sacamos el gastronemio y vemos al otro componente del tríceps, que es este músculo grandote que está aquí atrás, que es el sóleo, ¿ok? Sóleo, que se va a insertar, se va a originar, perdón, ahí viene donde, en la línea del sóleo, ¿ok? A nivel de la línea del sóleo, ese músculo deja un arco, ese hace así, ¿ok? Y deja un arco. Ese arco lo vamos a llamar arco del sóleo. Por ahí, eso es un punto de referencia muy importante desde el punto de vista vascular y nervioso, porque hay nervios y vasos sanguíneos que cambian de nombres luego que pasan el arco del sóleo. Por eso es importante recordarse del arco del sóleo. ¿Qué es el arco del sóleo? El arco que deja el músculo sóleo cuando se origina a nivel de la línea del sóleo. ¿Ok?
Entonces esos tres músculos se unen en un solo tendón y ese tendón va a terminar en la cara posterior del calcáneo, a nivel de la tuberosidad del calcáneo, ¿ok? Está en la cara posterior del mismo hueso del calcáneo, ¿ok? Ese tendón grandote ustedes lo pueden palpar, ustedes flexionan, ustedes, perdón, no, perdón, ¿qué digo? Ustedes extienden el pie o flexionan plantarmente el pie y van a poder palpar el tendón de Aquiles, ¿ok? El tendón, o se paran en puntillas y van a palpar fácilmente el tendón de Aquiles, ¿ok? Ese tendón se le llama tendón de Aquiles. Importante ese tendón, ¿ok? Eso se pregunta muchísimo. Acuérdense que yo les dije que uno de los reflejos, cuando se evalúan los reflejos del paciente, uno de los reflejos que más se evalúa, eso lo vamos a ver en semiología, uno de los reflejos que más se evalúan son, o es el reflejo rotuliano, ¿verdad? Que es el que se evalúa a nivel del tendón rotuliano. El otro reflejo que se evalúa también muchísimo es el reflejo alquiliano, ¿ok? Que se evalúa percutiendo a nivel de este tendón. Se coloca al paciente con el pie péndulo y se le percute con el martillo percutor ¡tuc! Justamente en el tendón de Aquiles. ¿Cuál es la respuesta que uno tiene que esperar que haga el paciente? El paciente tiene que flexionar plantarmente el pie o extender el pie, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Sí. Ajá. El tríceps es un músculo por excelencia extensor o flexor plantar del pie. Cuando nosotros estamos flexionando plantarmente el pie, estamos contrayendo el tríceps. Si ustedes quieren sacar batata, o sea, quieren poner la batata así fuertes, ustedes se ponen en una silla y empiezan a realizar movimientos, o sea, empiezan a ponerse de puntilla. ¿Para qué? Para ponerse de puntilla, están flexionando plantarmente el pie y están contrayendo al tríceps, ¿ok? Y de esa forma estamos fortaleciéndonos y podemos hacer que el tríceps crezca, ¿sí? Ajá, una cosita, si el paciente le cortan aquí el tríceps, el tendón de Aquiles, ¿qué va a ocurrir? El paciente no puede flexionar plantarmente el pie. Entonces, si usted le diga a un paciente con un traumatismo en el talón, mira, le digo a un paciente con un traumatismo en el talón, usted le dice, flexióneme, extiéndame el pie. Y el paciente va a decir, ay, no puedo. Si le dice no puedo es porque este tendón está lesionado, ¿ok? Y si ese tendón se lesiona, vamos a suponer que se desgarre totalmente, que se rompa, eso hay que operarlo, pero sí, porque me agarré contra que sí, ¿ok? ¿Por qué esto se le llama tendón de Aquiles? Porque, bueno, me imagino que todos han leído la mitología griega, yo siempre digo la misma historia. Aquiles era un semidios, si no me equivoco, griego, cuya madre quería que viviera eternamente. O sea, su madre era obsesiva. Entonces la madre lo sumergió en la fuente de la eterna vida, pero lo agarró de los talones. Entonces la única porción de Aquiles que no entró en contacto con la fuente de la eterna vida fueron los talones. Y esa era la porción o la región del cuerpo de Aquiles donde era débil. Si querían matar a Aquiles, lo que había que hacer era apuntarle a los talones. Esa era la debilidad. De ahí que nació la frase de que, bueno, tu debilidad o tu talón de Aquiles es tal. ¿Ok? El talón de Aquiles significa debilidad. Entonces, en vista de esa historia, de ese cuentico, decidieron ponerle a ese tendón, tendón de Aquiles. ¿Ok? O también llamado tendón calcáneo, pero realmente se llama tendón de Aquiles. ¿Estamos claros? ¿Me Sí. entendieron o no me entendieron? Perfecto, perfecto. Justamente iba a preguntar eso mismo, que por qué lo llamaban así. Ajá. Muy bien, seguimos. Y el otro músculo que está en el plano superficial del grupo posterior de la pierna es el plantar largo, que es ese que se marca ahí, que se origina en el cóndilo externo del fémur y puede suceder dos cosas. En algunas personas se inserta directamente en el calcáneo justamente al lado del tendón de Aquiles. En otras personas se une al tendón de Aquiles y ya el músculo no se llama tríceps, perdón, se llama cuádriceps. ¿Ok? ¿Cuál es la función del plantar largo? Extender el pie o flexionar plantarmente el pie igual que el tríceps. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo vemos otra vez, fíjense. Ese es el sóleo. Uy, ¿qué pasó? Ese es el sóleo, ese que vemos ahí atrás. Este sóleo. Y los gastronemios. Este delgadito es el plantar largo. Y este es el famoso tendón de Aquiles, ¿ok? Ojo, que no se les olvida nunca ese tendón de Aquiles, ¿ok? Muy bien. Otro reparo anatómico de los tantos que hemos visto del miembro inferior, que es importantísimo, es el rombo o fosa o hueco popliteo. Esa es la fosa o hueco, eso lo vimos hoy en semiología, que se encuentra por detrás de la rodilla, ¿ok? Por detrás de la rodilla. A ese nivel pasa el paquete vasculonervioso popliteo, arteria poplitea, vena poplitea y los nervios ciático popliteo, interno y externo.
A ese nivel, si nosotros queremos palpar el pulso popliteo, ponemos los deditos ahí. ¿Ok? Esa fosa poplitea tiene sus límites inferiores y sus límites superiores y su contenido. Pero eso no nos vamos a parar a hablar de eso hoy, porque eso lo vamos a ver en la clase exclusiva de reparos anatómicos del miembro inferior. ¿Ok? Por ahora lo que quiero es que lo sepan. Por detrás de la rodilla hay una fosa que es la fosa poplitea, donde se encuentra el paquete vasculonervioso popliteo. ¿Es importante saberla? Sí, porque desde el punto de vista clínico se usa muchísimo. ¿Estamos claros? ¿Me siguen entendiendo o no me entienden? Sí, todo se entiende. Sí, perfecto. Okay. ¿Qué son? ¿Cuáles son esos dos músculos que están aquí arriba? ¿Cuáles son estos? Estos, digo, y este. Semitendinoso y el bíceps femoral. Correcto. O también llamados, ¿cómo es que se le llama a esos músculos? Pan y la salchicha. Ajá, pero ¿cómo se le llama a todo el grupo muscular posterior del muslo? Que yo les dije, mire, estos músculos se les Femoral, dice ¿no? así. ¿No? ¿Se rinden? Sí. Isquiotibiales. Mm, Isquiotibiales. Acuérdense que estos tres músculos del grupo posterior del muslo se les llama isquiotibiales. ¿Por qué? Porque se originan los tres en el isquio y van a terminar en la tibia. ¿Estamos claros como el agua? sí. Ok. ¿Y este grandote que está aquí? Ahí está el nombre. Glúteo mayor. Sí, exacto. Glúteo mayor. Glúteo mayor, el músculo de la nalguita. Ajá. Muy bien. Ahí se marca el rombo popliteo. Y en la celda externa de la pierna nos queda solamente dos músculos, que son los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo se origina en la cabeza del peroneo y el peroneo lateral corto se origina en la cara externa del peroneo, ¿ok? Esos dos músculos, el peroneo lateral largo va directamente a lo que es el cuboides y el peroneo lateral corto va directamente a la base del quinto metatarsiano, ¿ok? Y son músculos, ¿ya? Son músculos que se encargan principalmente de la rotación externa y separación del pie, ¿ok? Repito, son músculos que se encargan principalmente de la rotación externa y separación del pie. Los peroneos. Ahí está, peroneo lateral largo, este amiguito, peroneo lateral corto, ¿ok? Muy bien, y aquí tenemos la función de cada uno de los músculos de la pierna, que como les digo, lo leen del libro y les salen 58.000 funciones, pero ustedes necesitan aprenderse, son las funciones que yo les mencioné. Yo se las coloco todas aquí para que las tengan, pero las que más les interesan son las que les mencioné, ¿ok? Acuérdense siempre, las funciones que no se les puede olvidar son las del tríceps, las de los músculos del grupo anterior de la pierna, ¿ok? Y eso, principalmente esas son las funciones que ustedes nunca pueden olvidar, ¿bien? Y la inervación, bueno, eso lo vamos a tocar cuando hablemos de inervación del miembro inferior. Muy bien. Tendones retromalleolares. Otro reparo anatómico importantísimo. Fíjense. ¿Se acuerdan cuando vimos, cómo se llama? Artrología, que dijimos que las articulaciones intertarsianas compartían un ligamento, que era el ligamento anular anterior del tarso, ¿verdad? Ese ligamento formaba también los retináculos extensores. Ese ligamento anular anterior del tarso se extendía también desde el malleolo tibial o malleolo interno hasta la cara interna del calcáneo. Y fíjense que deja un canal. Fíjense que aquí está quedándose un canal. ¿Ok? Ese canal se llama canal retromalleolar interno. ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que se llama canal retromalleolar interno? ¿Por qué es retromalleolar? ¿Qué significa retro? Por detrás. Por detrás. Entonces, si es retromalleolar, ¿está por detrás de quién? Del malleolo El tibial. malleolo. Del malleolo tibial. Entonces, canal retro, o sea, que por detrás del malleolo tibial hay un canal, que es el canal retromalleolar interno. Por ahí van a pasar una serie de elementos, que para recordar cuáles son los elementos que pasan por ahí, existe esa mnemotecnia. De adelante hacia atrás,
TICOM paquete Pro. Uy, doctor, ¿qué es eso? Bueno, fíjense. TICOM paquete Pro significa TI de tibial posterior. Epa. TI de tibial posterior. COM de flexor común de los dedos. Paquete vascular nervioso tibial posterior, vena, arteria y nervio tibial posterior. Y Pro de flexor propio del dedo grueso, ¿ok? Y con paquete Pro. Esos son los elementos que pasan por el canal retromedular interno. Doctor, ¿hay que sabérnoslo? Sí, lamentablemente sí. Y aquí se los marco, fíjense. Ti, tibial posterior, con flexor común de los dedos, paquete, fíjense, arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, vena tibial posterior y nervio tibial posterior, y Pro de flexor propio del dedo grueso, ¿ok? Si esto lo vimos también en semiología. Si queremos palpar el pulso tibial posterior, palpamos justamente por detrás del maleolo tibial, ¿ok? A ese nivel justamente vamos a encontrar el pulso tibial posterior. ¿Me entendieron? Sí. 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 Ok, muy bien. Seguimos. Y el canal retromedular externo, del lado externo también hay un canal retromedular por donde pasan los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, pero ese no es tan importante. O sea, lo que hay que saber que pasan por ahí esos tendones, pero no quita el dolor de cabeza, que no se lo aprendan, ¿ok? Y esto que ustedes ven aquí son los retináculos extensores. Fíjense que el ligamento anular anterior del tarso se divide en dos fascias, o en dos porciones, una porción inferior y una porción superior. Y vean que esos ligamentos están como envolviendo y sosteniendo a los tendones de los músculos extensores, ¿ok? Ellos los sostienen ahí y evitan que los tendones de los músculos extensores anden bailando como locos, ¿ok? Los mantiene ahí abrazaditos, ahí cerraditos, ¿sí? Esa es la función del retináculo de los extensores. Por aquí viene la arteria tibial anterior, pasa el retináculo de los extensores y se transforma en arteria pedia. Por eso lo vamos a ver en irrigación, ¿ok? Muy bien, y llegamos a los músculos del pie. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Todo claro como el agua? Hasta ahora sí. Sí, todo claro. Ajá. ¿Cuánto queda de tiempo de reunión? No me deja leerlo, pero ya es menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Ujú. Ajá, entonces voy a cerrar y vuelvo a abrir para que no me la corte Zoom cuando hable de músculos del pie. ¿Oyeron? Vale, perfecto. Cierro y vuelven a entrar. No respiren mientras.